Bueno, lo primero es que quiero darle la bienvenida a todos y agradecerles por estar acá conectados con nosotros en nuestro conversatorio. Nos complace mucho estar hoy aquí conectados nuevamente con ustedes para llevar a cabo este conversatorio online sobre cómo manejar las finanzas de tu negocio en tiempos de crisis. En esta oportunidad quisimos poder aclarar muchas de las dudas que han surgido de nuestros clientes debido a la crisis sanitaria y económica mundial que estamos atravesando. La verdad es que la gran mayoría de quienes hoy forman parte de Agenda Pro son emprendedores y nos sentimos pues con la responsabilidad de poder ayudarlos con información valiosa que les permita ordenar sus finanzas en este periodo tan difícil. Dentro del conversatorio, nuestros expertos van a abarcar 3 ítems muy importantes, como son cómo podemos calcular hasta qué punto financiar nuestro negocio, qué medidas podemos tomar para alargar la vida de este y qué podemos aprender de esta situación. Esta noche, para desarrollar estos temas tan valiosos para todos en este momento y llevar a cabo el conversatorio, invitamos a un experto en finanzas que es Philippe Benzazón, ingeniero industrial de la Universidad Católica de Chile, con más de 10 años de experiencia en finanzas y estrategias de negocios. Él es gerente comercial y fundador de CFO Remoto, una empresa fintech chilena acelerada por Startup Chile, UDD Ventures y Village Capital USA. Además, Philippe es mentor en Startup Chile, es director de Baby Tuto y también es consultor de distintas fundaciones, habiendo apoyado a más de 1000 empresas a optimizar su forma de manejar las finanzas y estructurar su financiamiento. Él va a ser el encargado de ayudarnos a entender un poco mejor todo este panorama económico y cómo vamos a salir victoriosos de él. Además de Philippe, nos acompañan Nicolás Rossi, quien es ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile, mención en tecnologías de la información, y es uno de los cofundadores de Agenda Pro y actualmente CEO de la misma. Y Julio Guzmán, quien es ingeniero civil también de la Universidad Católica de Chile, quien ha trabajado por más de 4 años en finanzas e inversiones y actualmente está a cargo del área de marketing y clientes de Agenda Pro. Entonces, bueno, con esta pequeña introducción que les acabo de hacer sobre quiénes nos van a estar acompañando esta noche, ya estamos todos muy ansiosos por comenzar. Yo estoy segura que los voy a dejar en muy buenas manos y quisiera iniciar nuestro conversatorio, no antes sin invitarlos a todos los que nos están escuchando, que puedan dejarnos todas sus dudas, sus inquietudes, todas sus preguntas en el chat que van a tener a su lado derecho en YouTube para que podamos compartirlas con todos los que estamos acá en este conversatorio para que sean respondidas al final. Entonces, bueno, les agradecemos mucho a todos que estén acá con nosotros y le doy la palabra a Nicolás, que va a comenzar con las preguntas. Bueno, muchas gracias, Bárbara, por tu introducción y vuelvo a agradecerle a Felipe que se haya unido con nosotros en estos conversatorios que estamos haciendo todos los lunes. Obviamente, en Agenda Pro trabajamos día a día con muchas de las pymes que hoy día se están viendo afectadas por esto. Y queríamos partir un poco el conversatorio, Felipe, preguntándote algo bien simple, pero creo que nos puede dar muchas luces, que es básicamente cómo calcular hasta qué punto puedo financiar mi negocio. En estos tiempos de incertidumbre, ¿qué harías tú? ¿Qué sería el diagnóstico que harías para que lo compartamos con todas las empresas que nos están viendo hoy en día? Bueno, hola a todos y muchas gracias a Agenda Pro por haberme invitado a poder compartir mi experiencia en estos difíciles tiempos. Yo también soy emprendedor, así que conozco desde primera línea lo que significa poder enfrentar una situación como esta. Me imagino que están todos intentando tomar decisiones de la mejor manera posible, en un tiempo que es bastante difícil, hay mucho estrés, nos cambiaron la forma de trabajar, así que espero poder ayudarlos lo más posible. En ese sentido, respecto a la pregunta de cómo podemos entender cuánto tiempo nos queda para poder efectivamente tomar decisiones o cuánto tiempo tengo para poder financiar mi negocio, la primera pregunta que tengo que poder responder tiene que ver con cuánto es efectivamente mi posición de activos circulantes o activos liquidables que tengo dentro de mi empresa. Partiendo, por ejemplo, por el más evidente de todos, que es la caja, siguiendo con las cuentas por cobrar a clientes que tengo hoy día. Y por otro lado, otros activos circulantes, podría tener inventario, en caso de que sea una empresa que tiene inventario, o no tenerlo,
o podría tener quizás devoluciones de impuestos que yo sé que me van a llegar, o garantías que yo sé que también puedo recuperar. Por el lado de las cuentas por cobrar es el más relevante, en que me quiero detener un poco. Hoy en día la situación financiera de muchas empresas se está complejizando. Muchas de esas empresas pueden ser clientes de ustedes o pueden ser personas que sean clientes de ustedes y que evidentemente que su posición financiera también se está viendo afectada. Y por lo tanto, creo que es muy importante entender un stress test, por así decirlo, decir cuántas son las cuentas por cobrar que tengo en la calle o cuánta plata me deben mis clientes y cuánta efectivamente de esa plata puedo recuperar, cuánta de esa plata efectivamente voy a poder recuperar. Tratar de ponernos en el escenario lo más realista posible, entender cuánta realmente de esa plata que voy a recuperar. Entonces, si yo sumo esa cantidad de plata que tengo en el corto plazo por recuperar, más toda la plata que tengo en la caja hoy día, tengo lo que llamamos mi posición de activos circulantes. Esa es la primera variable de esta ecuación para poder saber cuánto tiempo tengo de vida en mi negocio. La segunda variable tiene que ver con el lado de los pasivos actuales o los pasivos circulantes, que son, por así decirlo, el opuesto de mis activos circulantes y que tiene que ver con cuáles son las obligaciones de corto plazo que yo tengo que cumplir. Particularmente, por nombrar algunas, yo tengo sueldos por pagar con la gente que trabaja conmigo, tengo honorarios por pagar en caso de que tenga gente que me presta servicios honorarios, tengo cuentas por pagar con proveedores, es decir, facturas o boletas que me hayan emitido mis proveedores y que por lo tanto las puedo tener por pagar o quizás ya les pagué. Puedo tener deuda en la tarjeta de crédito, puedo tener deuda en una línea de sobregiro en el banco, puedo tener quizás un crédito con un banco que tiene ciertas cuotas que están venciendo en el corto plazo. Si yo sumo todas esas obligaciones que tengo en el corto plazo, tengo un monto. Entonces, lo primero que voy a hacer es tomar el monto de activos circulantes y restarle el monto de pasivos circulantes, ¿ya? Con eso tengo algo que se llama el capital de trabajo, ¿ya? Y que es la diferencia entre lo que yo voy a recibir en el corto plazo en relación a lo que yo tengo que pagar en el corto plazo, ¿ya? Por lo tanto, esa es como una especie de posición actual de liquidez de mi negocio. Ahora el negocio, obviamente que no para acá, el negocio sigue funcionando, el negocio va a seguir generando obligaciones a favor y va a seguir generando obligaciones en contra. Pero esta posición actual nos da el punto de partida y decimos, esa es la posición neta de activos circulantes que tengo. Si yo divido ese número por la cantidad de plata que yo quemo mensualmente, ¿ya? Y este número es bien relevante, la plata que yo quemo mensualmente, es decir, cuánta es la cantidad de plata que se me va por temas fijos, efectivamente, o variables, en caso de que efectivamente yo esté generando ventas. Pero lo más importante es ponernos en un escenario, por ejemplo, de venta cero. Es decir, ¿cuánto tiempo me queda de vida si yo empiezo a vender cero todos los meses? Que me imagino que a muchos de ustedes esto les puede haber pasado, así como también a muchas empresas en Chile y en el mundo. Y yo voy a decir, ok, mensualmente estoy quemando, por así decirlo, 10 millones, ¿ok? Asumamos que yo tengo egresos fijos de plata de 10 millones, entre sueldos, entre facturas de servicios que tengo recurrentes, entre honorarios que tengo recurrentes, etcétera, tengo 10 millones. Si el resultado de la primera parte de la explicación es, por ejemplo, 20, es decir, mi posición de caja actual más la plata que yo tengo por cobrar de mis clientes, menos los pasivos que yo tengo actualmente o las obligaciones que tengo que cumplir de corto plazo me da 20 y yo quemo 10 mensuales, eso quiere decir que 20 dividido en 2 es igual a 2 meses. Si esa es mi posición de caja y de activos y esa es mi posición de obligaciones y esa es la cantidad de plata que yo quemo mensualmente, me van a quedar 2 meses. Entonces, lo primero es pararnos hoy día y decir, ok, si yo no hago nada, esta es mi posición actual y me queda X tiempo de vida, ¿ok? Y yo ahí, por lo menos, ya respondí una pregunta importante que tiene que ver con poder saber cuánto tiempo tengo para reaccionar y cuánto tiempo tengo para tomar decisiones, para poder efectivamente transformar esos 2 meses en, por ejemplo, 6 meses, ¿ya? Y efectivamente hay cosas que uno puede hacer para lograr alargar de alguna manera ese tiempo de vida y son variadas esas cosas. Efectivamente, queríamos continuar preguntando, una vez que tenemos como este diagnóstico, ¿cierto? Inicial, que tú nos comentas, que en el fondo sería
ver la caja que tengo, los activos circulantes, como comentabas tú, sumar esto, restarle los pasivos y en el fondo tener mi posición, ¿cierto? Lo que tú nos hablabas recién, me quedan 2 meses, 3 meses, los meses que tenga. Lo otro que todos los negocios, como desde Agenda Pro y todos los que nos están viendo, obviamente, estamos buscando medidas, ¿cierto? Que tomar para alargar la vida de nuestro negocio y salir fortalecidos de esta crisis. Entonces, ahí, desde la perspectiva financiera, queríamos preguntarte eso. ¿Qué medidas ves tú para alargar la vida de nuestro negocio? Medidas que tú crees que podríamos implementar sin importar nuestro rubro, quizás, que son medidas bastante que tú podrías recomendarnos a todos, en el fondo. Sí, de todas maneras. Un poco volviendo a lo anterior, esto es una ecuación. Es una resta de dos cosas dividido por algo, que se construye de alguna manera. Y por lo tanto, como es una ecuación, tiene un numerador y un denominador, o es una división, por así decirlo. Entonces yo tengo distintas formas de agrandar ese número, por ejemplo, agrandando el número de arriba, es decir, agrandando la diferencia entre mis activos circulantes menos mis pasivos circulantes, o bien disminuyendo el número de abajo, es decir, disminuyendo la cantidad de plata que yo quemo mensualmente. Para alargar el número de arriba o agrandar el número de arriba, tengo distintas formas, ¿ya? Una forma de efectivamente agrandar el número de arriba es intentar efectivamente cobrar lo más rápido posible lo que tengo en la calle, ¿ya? Y si no puedo cobrar, hay algunas formas de acelerar esa cobranza con financiamiento a través de, por ejemplo, formas como el factoring. El factoring es una forma que efectivamente hoy día es bastante útil porque justamente lo que busca es entregar liquidez, hacer que un activo que era más o menos circulante se transforme en caja realmente y por lo tanto buscar transformar lo más rápido posible y la mayor cantidad posible de esas cuentas por cobrar en caja. Ahora, otra forma de agrandar el número de arriba o de la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante es disminuyendo el nivel de las obligaciones, ¿ya? Si bien lo más probable es que no pueda decirle a un banco, sabes que no te voy a pagar, o la tarjeta de crédito esta no te la voy a pagar, o este pago a este proveedor no te lo voy a pagar, lo que podemos hacer es buscar renegociar, ¿ya? Buscar renegociar ya sea mis obligaciones con proveedores, es decir, acercarme a mis proveedores, buscar plantearles plazos de pago, definir plazos de pago en cuotas, por ejemplo, ofreciendo un incentivo por otros lados en la relación comercial que yo mantenga con ese proveedor. Podría, por ejemplo, ofrecerle una disminución en pagar en cuotas una deuda que tengo con él, pero ofrecerle, por ejemplo, un interés, o podría simplemente decirle, mira, ayúdame por favor a financiar este momento difícil que me toca, prorrógame las cuotas que tengo ya vencidas y déjame pagártelas a partir de 2 o 3 meses más, cuando probablemente vamos a tener un poquito más de visibilidad y de menos incertidumbre, y te las puedo empezar a pagar en 2 o 3 o 4 o 5 cuotas. Va a depender mucho de cuál es el proveedor, va a depender mucho de cuál es la relevancia de ese proveedor para mi negocio. Acá hay gente, me imagino, que tiene negocios que son muy, muy variados y por lo tanto, para algunos, por ejemplo, la deuda que uno puede estar acumulando con un arrendatario de un lugar puede ser muy relevante. En ese caso, puede ser bastante interesante poder buscar, llegar a un acuerdo con ese proveedor de poder pagar los meses actuales en cuotas o la deuda que yo tengo ya vencida en cuotas hacia adelante. Pero otras formas de buscar agrandar ese número de arriba es renegociar otros pasivos de corto plazo que yo tenga que están venciendo ahora muy pronto y buscar llevarlos al mediano y al largo plazo. Por ejemplo, si yo tengo una deuda con un banco y tengo que pagar una cierta cantidad de plata en los próximos 6 meses, yo lo que les recomendaría es acercarse a hablar con esos bancos. Para acercarse a hablar con esos bancos es muy importante poder cumplir con ciertos requisitos mínimos de información, tener balances de la empresa, tener la capacidad sobre todo de poder explicar para qué estoy buscando el financiamiento que estoy pidiendo y por qué estoy pidiendo prorrogar un financiamiento hacia adelante, hacia el largo plazo, ¿ya? En general los bancos están teniendo una muy buena recepción respecto a esto y por lo tanto creo que es una muy, muy buena alternativa y una alternativa bastante factible acercarse a los bancos y pedirles efectivamente tomar las próximas 6 cuotas
y efectivamente poder prorratearlas para el final del crédito o potencialmente tomarlas y prorratearlas en X meses a partir del sexto mes, es decir, lo que se llama pedir meses de gracia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos darle vida a nuestro negocio. Y para darle vida a nuestro negocio, como les dije, una de las maneras es alargar la forma en que voy a pagar esas obligaciones a corto plazo. Es decir, esas obligaciones de corto plazo que me estaban disminuyendo el número de arriba de la ecuación que hablamos, ya no están, y están a largo plazo, pero están a largo plazo en un momento que yo ya espero que mi negocio sea capaz de generar el flujo suficiente para poder sustentar esos pagos hacia adelante. Y la última forma, de forma simplificada, digamos, de poder agrandar el número es disminuyendo el número de abajo de la ecuación, es decir, disminuyendo el nivel de plata que yo quemo mensualmente, ¿ya? Y para poder hacer eso hay distintas maneras. Una particularmente creo que es muy importante en su negocio y entender primero que nada qué porción de sus egresos mensuales son realmente fijos y qué porción de sus egresos mensuales son variables. Aquellos que son variables, en general, deberían irse a cero junto con las ventas o deberían caer en una proporción parecida a las ventas. Es decir, si las ventas caen, esos egresos variables también deberían caer en la misma función que la venta. Y por lo tanto, menos ventas, menos egresos variables. El gran problema está en que los egresos fijos no van a caer en la misma proporción que la venta. Lo más probable es que esos egresos fijos, como lo bien dice su nombre, se van a mantener fijos. Y por lo tanto ahí, lo primero que yo le recomendaría es identificar cuáles son los gastos no core de su negocio o cuáles son esos gastos no necesarios, por así decirlo, de su negocio y que probablemente fueron creciendo en el tiempo, en los tiempos de bonanza, y hoy día, cuando falta plata, es el momento de eliminarlos, ¿ya? Yo les recomiendo de todas maneras que eliminen alguna parte importante, esos egresos fijos, que efectivamente no son necesarios para una situación como la que estamos hoy día, en que el foco debería estar en rebajar al mínimo la cantidad de gastos fijos que tienen y tratar de aumentar al máximo la liquidez, ¿ok? Otra forma de reducir ese número de abajo tiene que ver con buscar entender cuáles de las personas, y esto va a depender también mucho del negocio, entender cuáles de las personas que efectivamente hoy día yo tengo contratadas y que efectivamente son un costo fijo o un gasto fijo para mi negocio, puedo de alguna manera buscar la forma de disminuir ese egreso, ¿ya? Y en ese sentido ahí quiero pasar a una de las medidas importantes que anunció el gobierno hace más o menos un mes, que tiene que ver con la Ley de Protección al Empleo, y que básicamente lo que busca es permitir a las empresas poder mantener una relación laboral con sus trabajadores, pero permitirles que los egresos fijos asociados a las remuneraciones de esas personas disminuyan. Ya sea disminuyan en una porción cercana más o menos al 80% en caso de que se acojan a la suspensión de contrato, o que disminuyan en una proporción de hasta un 50% en caso que se acojan a la disminución de la jornada laboral. La decisión de si se suspende o se disminuye la jornada va a depender mucho de cada persona que esté contratada y va a depender mucho del negocio y de las funciones que haga esa persona particularmente en el negocio del cual estamos hablando. Pero efectivamente esta es una manera importante, si bien ha sido bien criticado, es una manera importante que las empresas tienen de poder, efectivamente, por un tiempo, hasta que la incertidumbre de alguna manera se acaba, de poder eliminar algunos de esos gastos, pero sin la necesidad de tener que despedir y tener que financiar también finiquitos, y dejar a esa gente, en el fondo, sin su fuente principal de ingresos, que sería el trabajo. Efectivamente, la persona, si es que nosotros como empresa nos acogemos a la suspensión del contrato, esa persona va a recibir una proporción de su sueldo, 70% el primer mes, 55% el segundo, 45%, y así va bajando hasta el 30%, entiendo que a partir del mes 6 o 7. Pero efectivamente es una forma, la opción para la empresa en ese caso, si no existiera esa forma, sería despedir, ¿ya? Y despedir implica que la persona se quedó sin trabajo y al mismo tiempo la empresa va a tener que financiar un finiquito que lo más probable es que la lleve a la quiebra. Por lo tanto, lo que está buscando el Estado ahí es evitar esta quiebra masiva de empresas por un problema que
esperamos que sea puntual. O sea, el problema hoy día es de liquidez y por lo tanto es muy importante tomar decisiones rápido y buscar las formas de bajar estos gastos. Y los sueldos, por supuesto, que son una parte no menor de los gastos de una empresa. ¿Ok? Por otro lado, otra forma, y esta se habla bastante menos, pero la verdad es que se ha dado mucho, y ahí felicitar la verdad a la innovación del empresario chileno, que ha logrado de alguna manera reinventar su negocio y buscar formas de generar ingresos de otra manera, ¿ya? Yo les dije que la parte de abajo de la ecuación de cuánta vida me queda en mi negocio tiene que ver con la cantidad de plata que estoy quemando en el mes. Pero si mis egresos fijos son, por ejemplo, de 10 mensuales y yo estoy generando de venta 0, efectivamente mi egresos fijos o mi egresos de caja son 10. Pero si yo logro darle una vuelta a esto, y con los mismos recursos y capacidades que yo ya tengo dentro de mi empresa, porque claro, acá no estamos hablando de contratar a más personas para reinventar el negocio, no tenemos la capacidad de hacer eso. Con los mismos recursos y capacidades que tengo, si soy capaz de generar ingresos de otras formas, por ejemplo, con otros canales o con otros servicios, adaptar la forma en que entrego mi servicio, ¿ya? He visto muchas empresas que han logrado transformar la forma en que entregan sus servicios desde lo presencial a lo online, el caso de las consultoras, un caso bien particular. Y otras empresas que han logrado efectivamente potenciar, por ejemplo, la venta digital, siendo que antes hacían toda su venta en un local, por ejemplo, o de forma física. Esta crisis un poco los ha obligado a acelerar el paso hacia la digitalización, acelerar ese paso hacia la innovación, hacia hacer cosas que ellos quizás antes no tenían dentro de su plan, pero efectivamente se han dado cuenta de que es necesario para cualquier empresa tener capacidades de adaptación, tener capacidades de ser flexibles, de poder adaptar el negocio y el modelo de negocio ante las circunstancias del mercado. Asumir que el negocio que nos entrega bonanzas hoy día se va a mantener así por el resto de la vida es un gran error. Creo que por esa razón hay muchas empresas hoy día que se están dando vuelta y que están muy, muy complicadas financieramente porque efectivamente no tienen esa capacidad de poder transformarse. Entonces, Julio. Filip, no sé si me escuchas, pero muchos de nuestros clientes son centros de estética, peluquería, barbería, salones de manicure, centros médicos incluso, los cuales justo al último punto que tocaste, de que se están reinventando para poder atender online, algunos no pueden atender online. Es decir, hoy día literalmente están cerrados, tienen estos costos fijos, incluso algunos acogiéndose a algunos de estos beneficios, pero han buscado una manera de poder tener ingresos mediante el uso de vender tarjetas de regalo o gift cards. Entonces, de cierta manera, están vendiendo el futuro. O sea, yo te doy una gift card que puedes tener X servicio en el futuro, pero obtengo el ingreso hoy día. ¿Qué opinas de las tarjetas de regalo, los gift cards, y de las implicancias que tiene eso para el futuro y para alargar la vida del negocio? Si nos puedes comentar un poco de eso. Sí, de todas maneras. Creo que es una súper buena manera. Finalmente lo que están haciendo al hacer gift cards y que de alguna manera se vende un servicio por anticipado, entiendo que han salido de hecho un par de portales online que justamente lo que buscan es eso. Yo soy una empresa que básicamente te vendo un servicio futuro pero te lo cobro hoy día. Básicamente lo que están haciendo ahí es aumentar el número de arriba de la ecuación, es decir, aumentando la liquidez del negocio. ¿Por qué? Porque yo voy a contar con más plata dentro, pero voy a haber logrado mantener mi base de egresos fijos o de egresos mensuales estable, entendiendo de que el entregar esa gift card no va a cargarme la mano a mí como negocio hoy día, porque en el fondo yo ese servicio tengo que entregarlo de aquí a 2, 3 o 4 meses más, y por lo tanto en ese momento efectivamente yo voy a tener que incurrir en los egresos asociados a poder entregar ese servicio al cliente que yo de alguna manera le estoy cobrando hoy. Por dar un ejemplo, las empresas que importan, por ejemplo, productos desde afuera, muchas veces por el riesgo asociado y por el hecho de tener que financiar una compra antes con un proveedor,
le piden un anticipo a sus clientes y le dicen, mira, anticípame el 50% de tu orden de compra, y con esa plata básicamente lo que hacen es que le pagan al proveedor. Acá un poco es una figura un poco parecida, simplemente que tiene la ventaja de que yo recibo la plata hoy día y no tengo que pagarle hoy día a nadie. Esos egresos yo los voy a tener que vengar en el futuro y los voy a tener que pagar en el futuro. Así que la verdad es que a mí me parece que esa es una tremenda idea, y ojalá que sea una forma de hacer negocios que perduren el tiempo. Ojalá que cuando todo esto pase, no se nos olvide de que efectivamente la innovación es relevante. La innovación no tiene que ver con tecnología, la innovación tiene que ver con ser creativo, la innovación tiene que ver con lograr innovar en momentos de dificultad. Y creo que una de las cosas que van a quedar después de que pase esto, si es que algún día llega a pasar, esperemos que sí, es efectivamente este tipo de cosas. Nuevas formas de hacer negocio, y que creo que esta, básicamente como una gift card prepagada, por así decirlo, yo creo que es una tremenda idea. Así que los invitaría ahí a ver. Particularmente entiendo que hay una página que se llama PymeCard, creo que hay una que salió hace poco, y hay otras que ayudan a las empresas a tratar de vender sus servicios online, que creo que también es súper importante. Perfecto. Hablando había hablado sobre las medidas del Estado, y hay otras medidas del Estado que apuntan a agrandar la vida de las empresas, y apuntan a agrandar la vida de las empresas a través de agrandar la liquidez, es decir, postergar ciertas obligaciones que las empresas pueden estar generando hoy en día. Por ejemplo, la postergación de los IVA, la posibilidad de poder financiar esos IVA hasta 12 cuotas, los 3 IVAs que vienen en estos 3 meses consecutivos, la posibilidad de poder postergar los PPM, la posibilidad de poder renegociar deudas que yo tenga con la Tesorería General de la República previo a la situación actual, la posibilidad que está dando el Estado también de que las empresas del Estado paguen toda la plata que le deben a las empresas actualmente, y que las nuevas facturas que se le emita al Estado efectivamente se paguen en menos de 30 días. Esta última entiendo que todavía no se ha logrado hacer efectiva, y creo que este es uno de los grandes problemas que tenemos, es que estas medidas del Estado, la verdad es que yo creo que apuntan en el sentido correcto. Sin embargo, la correcta ejecución de ellas depende de muchos actores, ¿ya? Y por lo tanto se requiere una coordinación importante de todos esos actores, de tal forma que efectivamente el beneficio le llegue realmente a las pymes. Creo que es el gran desafío que tiene el gobierno y la sociedad civil en general, de efectivamente que estas medidas que están anunciando sean útiles. Pero la verdad es que si quedan solamente en el papel no van a servir de nada. Entiendo que el IVA ya se pudo postergar hoy día. O sea, hoy día ustedes podrían haber tomado la decisión de no pagar el IVA y de no pagar también el PPM. Habrán empresas para las cuales el IVA es relevante, habrán otras empresas para las cuales el IVA no es relevante. Una empresa que vende exenta, la verdad es que el tema del IVA no le hace ni un efecto. Y habrán otras empresas para las cuales el tema del PPM es relevante, y otras para las cuales el tema del PPM no es tan relevante porque quizás están pagando muy poco PPM y por lo tanto la liquidez que se les puede entregar no es mucha. Pero particularmente yo resumiría eso de esta manera, ese análisis que estoy haciendo de ese ratio, ojalá poder tenerlo actualizado como mínimo todas las semanas, ponerme en distintos escenarios. Yo lo que trato de recomendarle a la gente que me ha pedido mi asesoría es decirle, mira, pongámonos en 3 escenarios de cómo esta cuestión se puede ir moviendo a los próximos 12 meses. Y tengamos un plan para cada uno de esos escenarios. Creo que este es el momento de poder planificar, de mirar hacia adelante y decir, ok, si esto se comporta de la siguiente manera, estas son las decisiones que deberíamos ir tomando en el tiempo. Ahora bien, si esto se comporta de esta otra manera, estas son las decisiones que deberíamos ir tomando en el tiempo.
¿Por qué creo que es importante? Porque hay demasiada incertidumbre. La verdad es que nadie sabe lo que va a pasar, nadie sabe cuánto va a ser el impacto de esto ni cuánto va a durar. Entonces, mientras más tiempo nos demos, mientras más planifiquemos, mejor. Oye, Filip, complementando un poco lo que comentaba Julio, muchos de nuestros clientes hoy en día están cambiando su modalidad de trabajar desde un lugar, desde algún centro específico, a atender clientes de dos maneras distintas. Los que pueden remoto por medio de videoconferencia, ¿cierto? Especialmente doctores o centros deportivos, y los centros de belleza están pasándose a la modalidad de servicio a domicilio cumpliendo distintos protocolos. Con respecto a esto último, obviamente el trabajo a domicilio incluye unos nuevos costos, que son el transporte, etcétera. ¿Cómo tú lo ves o cómo harías en análisis si a mí como empresa me conviene en el fondo lanzarme con la línea a domicilio? ¿Qué cosas tendrías harto cuidado de ver? ¿Qué costos tendrías, como antes de hacerlo, lo tendrías revisado desde una perspectiva financiera para hacer ese análisis de me cambio a domicilio o trato de implementar videoconferencias de alguna manera? ¿Cómo harías ese análisis en líneas simples? Sí, yo creo que lo primero y lo más importante con respecto a ese análisis tiene que ver con que si yo transformo mi servicio 100% a domicilio, lo que estoy haciendo finalmente es variabilizando completamente mi base de ingresos. Si tengo un cliente que necesita que vaya a hacer el servicio, voy. El ir implicará un costo asociado a pagarle a la persona que fue a entregar el servicio, más el traslado asociado, más los potenciales costos adicionales que existan por tener que entregar el servicio a domicilio, mascarillas, guantes, etcétera, que me imagino que hay ciertos costos efectivamente asociados a eso. Algunos de ellos van a ser más fijos que otros, pero creo que lo más importante es que lo más probable es que para un mismo nivel de clientes, lo que yo voy a estar marginando por cliente va a ser menos, ¿ya? Lo más probable, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente es un servicio distinto. Ya no tengo las instalaciones dentro del lugar en que yo estoy invitando a mis clientes, no tengo ese costo fijo que de alguna manera estoy escalando y que de alguna manera puedo rentabilizar en una misma hora muchos clientes, ¿ya? Efectivamente, lo más probable es que en términos de margen, mi negocio tenga un peor margen. Por ejemplo, si yo antes marginaba por yo la rentabilidad de un negocio que es un negocio de los potenciales clientes de Agenda Pro, que finalmente es un negocio que lo que busca es maximizar la utilización de capacidad del espacio que tengo o de la hora servicio que tengo disponible para poder entregarle el servicio a mi gente en el espacio que tengo para poder entregar ese servicio. Básicamente lo que me importa es poder tener la mayor cantidad de tiempo posible ese espacio usado para que se me esté rentabilizando de alguna manera. Si yo ahora paso a tener que entregar el servicio a cada uno de esos clientes en sus casas, lo más probable es que haya una parte que se me va a ir en costos variables, asociado al traslado, asociado a los insumos, asociado a distintas cosas, pero no voy a correr el riesgo de que el local se me quede vacío, ¿ya? El riesgo asociado a un negocio en el cual tengo una cierta capacidad instalada y tengo que llenarla es que no llegue nadie, o que la gente que llegue no sea suficiente para cubrir los costos fijos que tengo asociados a mantener ese local. En el caso de que yo estoy yendo a dar el servicio en cada una de las casas, no tengo ese riesgo. Y básicamente es porque si no hay cliente que necesita mi servicio, no voy a su casa, ¿ok? Uh-huh. Dado que el riesgo es menor, por lo tanto, voy a tener que asumir que mi rentabilidad sea menor también. O sea, dado que el riesgo es menor, dado que variabilicé todo mi ingreso, la rentabilidad va a ser menor. Y eso también se va a dar porque voy a tener probablemente más competencia. Ya no voy a tener esa barrera de entrada en estos negocios que tiene que ver con pagar este ingreso fijo del arriendo todos los meses. Me imagino que eso es una barrera de entrada no menor en este tipo de negocios. Y esa barrera de entrada en este tipo de negocios, cuando se transforman en un negocio de domicilio, ya no existen. Por lo tanto, van a aparecer muchos freelance que van a querer hacer esto mismo. Eso es evidente que va a pasar. Ahora,
si bien voy a ganar menos plata por servicio prestado, ya en términos relativos, ya en términos porcentuales, de cuánto es lo que se genera, cuánto me queda a mí, el riesgo es mucho menor, ¿ya? Entonces, yo lo veo como una forma muy, muy, muy positiva de efectivamente afrontar la crisis actual, asumiendo efectivamente, claro, que gano plata. Tampoco la idea es vender mi servicio más bajo de lo que me cuesta la suma de todos los costos que tengo que cumplir para entregarle el servicio a domicilio a esa persona. Lo mínimo es que me margine, ojalá, un 20-30%, ¿ya? Lo más probable es que el otro negocio, el que tiene el local, puede llegar a marginar un 40-50%, ¿ya? Cuando está en utilización de capacidad alta. Pero si no hay nadie, pierdo plata. Eso no me pasa hoy día. Entonces, yo les diría que es una muy buena alternativa. Calculen muy bien cuáles son esos costos adicionales variables que tienen asociados a la nueva forma de entregar este servicio y pónganle el precio al servicio adecuado de tal forma que por lo menos puedan tener un 10, 20, 30% de margen. Va a depender mucho del servicio que sea, va a depender mucho de la competencia, cuánto es lo que yo puedo efectivamente llegar a cobrar. Y como recomendación, creo que es una muy buena manera de, a futuro, cuando ya puedan volver a arrendar el local, cuando ya puedan volver a establecer su negocio como funcionaba, mantener esta línea, ¿ya? Mantener esa flexibilidad. Lo más probable es que van a haber algunas personas que van a querer seguir que los atiendan a domicilio, ¿ya? Y quizá eso nos permite variabilizar los egresos. Es un poco lo que hacen los marketplaces. Un marketplace de, por ejemplo, servicios freelancer, digamos, por ejemplo. Hay una persona que necesita que le den un servicio, lleva al tercero y le da el servicio. Entonces, nosotros ahí quizás en este modelo de negocio a domicilio podemos tener la oportunidad de hacer un negocio un poco más escalable también. Quizás de menor margen, pero más escalable, en el sentido de que puedo tercerizar la gente que quizás va a entregar el servicio. Evidentemente que esto no es llegar y hacerlo. Hay que efectivamente entrenar a esa gente, hay que tener la capacidad de certificar que esa gente está capacitada para poder entregar el servicio al mismo nivel que yo lo entregaría en mi local. Pero definitivamente creo que es una muy, muy, muy buena alternativa. Lo que recomendaría ahí sí es comunicacionalmente tener la capacidad de poder asegurarle a los clientes de que estamos tomando todas las medidas necesarias para que efectivamente no haya una posibilidad mínima de contagio, digamos. Sí, obviamente cumpliendo con las medidas que cada autoridad va indicando. En el fondo es como planes de contingencia que podemos ir haciendo. Otro de los planes que hemos visto nosotros con Julio en Agenda Pro que encontramos que está, que como ejemplo lo encontramos bastante interesante, es que están ordenando fuertemente el plan de producción que tú le decías, es decir, los agendamientos, ¿cierto? Pasar un poco del modelo de orden de llegada, ¿cierto? Que antes podía existir o que llegaban muchas personas y se acumulaban alguna hora en específico, a ser muy estricto en cuanto en el fondo a las personas que pueden estar en un lugar siempre y cuando no exista cuarentena o alguna orden de la autoridad pertinente, ¿cierto? De ordenar un poco más el negocio. Y ahí el cálculo, entiendo por lo que nos has comentado un poco, Philippe, sería ver si es que la cantidad de gente que soy capaz de hacer de forma ordenada, es decir, de cumpliendo todos los protocolos de seguridad, obviamente, me alcanza a cubrir los costos fijos que tú me comentabas, ¿cierto? Porque si no, en el fondo ya eso deja de tener un poco el sentido, de que ya conviene tenerlo cerrado indefinidamente más que tratar de atender pocos clientes o la cantidad de clientes que sea capaz de cubrir como haciendo uso de los protocolos que están debidamente señalados, ¿o no? Ahí tú harías ese cálculo en el fondo, ¿cierto? Sí, de todas maneras, creo que sí, de todas maneras esta es una oportunidad para poder organizar la calendarización. Eso tiene beneficios bastante claros, por lo menos se me ocurren dos. Uno de los problemas que tienen estos negocios es la variabilidad muy grande que tienen en las utilizaciones de capacidad. Se les llena el local en una hora, pero hay otras horas en que está vacío, hay un día que se llena, hay otro día que está vacío. Pero nosotros a la gente tenemos que pagarle un sueldo todos los días. El sueldo de nuestra gente los devengamos todos los días. Los egresos asociados al arriendo los devengamos todos los días. Entonces, ¿qué nos permite ser más ordenados en la planificación y en la calendarización? Particularmente nos permite aplanar
Bueno, la palabra aplanar está bastante trillada hoy en día, pero básicamente nos permite aplanar la base de flujos de ingreso que tenemos. ¿Ya? Nos permite efectivamente tener una visibilidad muchísimo mayor de cómo nuestros ingresos van a venir llegando a futuro y cómo estoy utilizando la capacidad instalada de mi local. Esto es muy bueno porque finalmente, si yo tengo una base de ingresos muy variable, muy, por así decirlo, muy volátil, vamos a decir más que variable, me es muy difícil planificarme. En cambio que si yo tomo acciones internas en mi negocio para poder efectivamente dar los incentivos adecuados a las personas para que la demanda de alguna manera se me distribuya de forma un poquito más homogénea en el tiempo, lo que estoy haciendo efectivamente es ganando en capacidad de planificación. ¿Ya? Y por otro lado, creo que hay una oportunidad grande en todos los negocios que tienen un espacio limitado y una cantidad de tiempo limitado que pasa entre que yo reservo mi servicio hasta que lo uso, y acá Julio me podrá complementar muy bien, porque entiendo que tuvo experencia en la industria de aerolíneas, que usa mucho esto, y que es el Revenue Management, que es básicamente poder ver cómo yo maximizo, de alguna manera, una capacidad instalada que yo tengo en mi local de horas, espacio físico, por así decirlo, le llamaríamos a esa variable de capacidad, que es la multiplicación entre la cantidad de horas que yo tengo en un día máximo por la cantidad de asientos que tengo en mi local. Hay un óptimo, hay una forma de poder efectivamente optimizar cuánto es lo que yo estoy cobrando por un slot, dependiendo de qué tan lejos o cerca está en el tiempo. Si bien es algo bastante más sofisticado, efectivamente la planificación en este sentido, y aprovechen este momento en que hay quizás menos pega justamente para eso, yo rescataría principalmente el primer punto, que es ganar en visibilidad. En tiempos de incertidumbre, lo más importante es poder ganar en visibilidad, tener algo de claridad de cómo yo voy a ir necesitando financiar los recursos hacia adelante. Si es que yo sé de que hay un día particular en que tengo mucho espacio libre, puedo tomar acciones comerciales, puedo tomar acciones de marketing efectivamente para incentivar que ese espacio se llene, porque si no, lo que me va a pasar es que ese día quizás lo voy a tener vacío, pero yo no le puedo decir a la gente que trabaja conmigo, oye, este día no te lo voy a pagar. Eso no se puede hacer, y por lo tanto lo ideal sería buscar aplanar un poquito eso y tratar de planificar, dar los incentivos adecuados para que en el fondo no vaya todo el mundo a la misma hora. Porque claro, si yo no doy esos incentivos, incluso me puede pasar de que un cliente diga, mejor me voy con la competencia. Claro, y ahí, Philippe, hay un punto bien importante que tocaste, que cuando en el mundo de antes del coronavirus, como le decimos, teníamos los sobrecupos en los horarios, es decir, nosotros teníamos planificada la agenda, pero había gente que aparecía sin una hora planificada presencialmente y siempre ocupaba normalmente el espacio de otro cliente o paciente que no llegaba. Entonces, eso nos permitía mantener usabilidad en la mayor parte del día, ojalá, sobre todo en los horarios punta. Hoy día, como funcionamos con distanciamiento social, también tenemos que asegurarnos, y esto lo he visto en varios clientes nuestros que lo hemos ayudado con eso, tenemos que asegurarnos, como tú dijiste, de que las atenciones que están programadas tengan el incentivo correcto para que esos pacientes o esos clientes lleguen. Porque si es que no llegan en un horario, por ejemplo, de 5 a 6, y es un horario que para mí es relevante como punta, nadie más va a llegar en ese horario hoy día con la planificación. Entonces, por ejemplo, acá lo comento para todos los que están escuchando, nosotros hemos ayudado a muchos clientes a pagar las horas y las citas previamente, por lo menos un abono, cosa que si el cliente decide no aparecer, y él puede decir eso porque nosotros no podemos controlar eso como negocio, por lo menos tenemos una parte de ese ingreso que nos ayuda a compensar el sueldo de la persona que iba a trabajar en esa hora. Entonces, eso por ese lado. Y lo último, Philippe, te quería hacer una pregunta, que lo han comentado un poco en el chat. ¿Quiénes pueden tener acceso a estos beneficios? Tanto a los que comentaste de congelamiento de sueldo o para tratar de proteger el empleo,
y por el otro lado, también a los beneficios de financiamiento, tanto IVA como PPM, y también a los créditos. Puede ser cualquier empresa, puede ser una persona, ahí te lo dejo abierto un poco el tema. Ya, gracias Julio. Respecto de voy a ir por partes. Primero, la ley de protección al empleo. El tema de la suspensión de los contratos está pensado, por un lado, para empresas que por indicación del Estado no puedan abrir. Es decir, yo tengo un local que está en una zona de cuarentena y no puedo abrir, mi gente no puede llegar a trabajar, por lo tanto me puedo acoger a la ley de protección del empleo en temas de suspensión de contratos, por un cierto plazo definido, ya que es de mutuo acuerdo entre las partes, tiempo en el cual la empresa va a seguir pagándole las imposiciones a cada una de estas personas y la persona va a ir a cobrar una parte de su sueldo líquido con cargo al seguro de cesantía, a la parte aportada por él mismo en una primera instancia y luego a la parte que fue siendo aportada por el empleador. Ahora, también me puedo acoger a la ley de protección del empleo con temas de suspensión de contrato si es que efectivamente yo puedo demostrar de que mi negocio fue afectado de forma relevante por la pandemia de COVID-19, ¿ya? Y eso tiene que ver con, básicamente, si es que las ventas de los meses actuales se han caído en relación a lo que era un periodo normal, que se considera, un periodo normal se considera desde octubre de 2018 a septiembre de 2019, es decir, también pre-estallido social. Y por último, esto corre para todas las empresas que, bueno, el límite de ventas es 1 millón de UF, ¿ya? Pero eso es harta plata. Estamos hablando de cerca de 40 o 35 millones de dólares de venta al año, el límite. Esto está pensado principalmente para las empresas más chicas, pero también hay empresas más grandes que también se están acogiendo. Y el último punto es la reducción de la jornada laboral por hasta un 50% del tiempo, de mutuo acuerdo, en cuyo caso la diferencia que el empleador no le va a estar pagando al empleado, el fondo de cesantía también puede cubrir una parte, ya puede cubrir hasta un 25%, pero con un tope de 225.000 pesos mensuales. ¿Ya? Esto está pensado principalmente para las personas que tienen sueldos más bajos, para los cuales recibir efectivamente 225.000 pesos mensuales puede ser importante dentro de lo que es la generación de ingresos personal o familiar. Respecto del tema de la liquidez o la postergación de los pagos de PPM, de los pagos de IVA, básicamente son todas las pymes, ¿ya? Todas las pymes pueden acceder a esos beneficios. Ahí no hay criterio en el fondo más allá de las ventas, es decir, tiene que ser una pyme. Es más chico que 1 millón de UFs mensuales, perdón, anuales, pero por sobre las 100.000. Lo mismo con el caso de la postergación del pago del impuesto a la renta, que eso es algo que la verdad es que siempre ha estado. La diferencia es que ahora efectivamente no hay cargos de intereses asociados a esa postergación. Y otro tema importante que tú nombraste, que no nombré, forma de ganar liquidez, tiene que ver con tomar una nueva deuda, ¿ya? Y para esto el Estado lo que ha hecho es crear una línea de crédito COVID, que le llamaron, que básicamente lo que busca es inyectar cerca de 24.000 millones de dólares al sistema bancario para que efectivamente ese financiamiento fluya a las empresas. Las condiciones de ese crédito son básicamente a una tasa de interés nominal del 3,5%, que podría terminar siendo una tasa real negativa o cercana a cero, dependiendo de cómo se mueva la inflación, con hasta 6 meses de gracia. Es decir, si yo tomo la línea hoy día, lo voy a empezar a pagar a partir de octubre o noviembre del 2020 y puedo tomar plazo hasta 48 meses, ¿ya? La verdad es que esto es un anuncio bien relevante. El financiamiento
creo que probablemente jamás en la historia vamos a lograr conseguir un financiamiento más barato que eso. Hay bastantes dudas todavía respecto de cuáles van a ser los criterios de elegibilidad para poder entregar esa plata, porque efectivamente lo más probable es que no todas las empresas puedan acceder a ese financiamiento. Las que ya estaban bancarizadas, es decir, que ya tenían una cuenta bancaria y que ya tenían un crédito, lo más probable es que consigan esa línea. ¿Y por qué? Porque el sector bancario tiene miedo de que las empresas que efectivamente tienen créditos ya tomados quiebren y no puedan pagar esos créditos. Incluso he escuchado a gente hablar de que esos créditos de la línea COVID van a ser entregados sin avales, lo cual sería, la verdad, es que súper positivo. Avales ni personales ni de garantías reales, entendiendo que el Estado básicamente está avalando hasta un 85% de los créditos para las empresas más chicas y hasta un 60% para las empresas más grandes. Así que ahí sí, efectivamente, yo los invitaría a que prepararan ojalá sus estados financieros, pídanle el balance del 2019 a su contador, busquen que alguien que conozca esto los pueda ayudar a efectivamente poder definir para qué necesito la plata y bajo qué estructura necesito la plata. Es muy importante para un banco poder entender, más allá de la historia del negocio que ustedes tengan, es importante que ellos entiendan para qué necesitan la plata, ¿ya? Al banco le interesa saber por qué le estás pidiendo plata bajo la forma de capital de trabajo. Y básicamente la explicación para la gran mayoría de ustedes debería ser: lo que necesito es aire para poder financiar egresos que tengo en estos meses, dado que no estoy recibiendo ventas, no puedo cubrir con esos egresos, y por lo tanto, cuando llegue el momento de la primera cuota, que va a ser en 6 meses más, yo espero de que mi negocio va a estar generando los ingresos que generaba antes, y por lo tanto ya voy a ser capaz de financiar los egresos que tengo normalmente, más los pagos de las cuotas que tengo pactadas con el banco que sea, digamos, con el cual haya llegado al acuerdo. No sé si respondí la pregunta, Julio. Sí, perfecto. De hecho, esa pregunta iba un poco porque yo creo que aquí, por lo menos varios de nuestros clientes que trabajan con nosotros, incluso hace más de 2 años, hay muchos que son pymes, o sea, son empresas muy chicas que usualmente no han tenido préstamos bancarios a nombre de la sociedad. Entonces está un poco el miedo de ver de llegar al banco, ir ilusionado con esta idea de que efectivamente va a haber una línea donde vamos a conseguir un refinanciamiento y que después nos digan por una cláusula, una letra chica, que no se puede. Que probablemente una pregunta que todavía no puede responder Philippe, pero yo creo que todos por lo menos tienen ese miedo. Siempre hay algo ahí que complica un poco el cuento, que es bonito al final. Entonces, y eso obviamente es por el riesgo, como tú lo comentaste. ¿Cómo el banco se puede asegurar de que esa plata, ese préstamo que le están dando, no es solamente para alargar 3 meses el negocio y que en 3 meses más quiebra con un problema aún mayor, versus un negocio que efectivamente va a seguir funcionando? Quiero tomar un poco la pregunta de Julio y alargarla un poquito más como para ir cerrando un poco nuestro conversatorio, pero para si nos puedes, como en tu experiencia, dado que has asegurado más de 1000 empresas, lo que dice Julio, esta letra chica, ¿cómo podemos llegar preparados en el fondo a los bancos? Y llegar siendo persona natural, tener una sociedad, tener una gran sociedad, pero llegar bien preparados. ¿Qué cosas tú le has asesorado a las distintas pymes que en el fondo hacen que esa letra chica que puede existir baje este susto de los bancos, ¿cierto? Porque voy a llegar a pedirles este crédito especial por el riesgo que tengo real de no poder pagar mis obligaciones financieras, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo prepararme yo, tanto mi negocio, quizás mi balance o las cosas que no he comentado, pero quizás 2 o 3 cosas que tú te das cuenta que los bancos reciben de una excelente forma y que nos ayuden en el fondo a lograr conseguir este préstamo? Sí, de todas maneras. Hay distintas cosas que uno puede hacer para aumentar las probabilidades de conseguir un financiamiento, entendiendo de que nada te asegura que efectivamente te presten la plata.
Ahora, tiendo a pensar de que la situación actual es tan compleja y tan crítica de que hay un mandato de parte del Estado de que o bancos salvan a estas empresas o ustedes mismos van a estar en problemas, ¿ya? Porque efectivamente acá puede haber un problema de que el sistema bancario completo se dé vuelta si es que los bancos dicen, ¿saben qué? No vamos a ayudar a nadie. ¿Ya? Efectivamente los bancos tienen mucha plata prestada, no solamente en las empresas, si bien muchas de las empresas que están escuchando quizás ya no tienen un financiamiento, quizás esas empresas emplean a gente que tiene un crédito o tienen ellos mismos como dueños un crédito. Entonces finalmente esto es una bola de nieve que se va acumulando de cosas negativas para los bancos y en el momento les explota en la cara. Entonces, efectivamente yo veo que tiene que haber una mayor flexibilidad de los bancos a querer prestar plata. No está muy claro cuánto va a ser esa flexibilidad, pero lo más probable es que sí exista, ¿ya? Lo primero, yo debería poder presentarle al banco el caso de mi negocio, ¿ya? Yo prepararía el caso. El caso de mi negocio lo prepararía de la siguiente manera. Este era mi negocio pre-estallido social, pre-COVID, así se venía moviendo en términos generales, lo más simple posible para que todos entendamos, en términos de tracción de ventas, en términos de egresos, si es que estaba o no estaba generando utilidades de forma mensual y cuántas utilidades estaba generando, en caso que las estuviera generando, o cuántas pérdidas estaba generando, si es que venía generando pérdidas, pero quizás llegó a break-even o llegó a generar utilidades en el tiempo, puede ser muy positivo mostrar eso como una evolución en el tiempo. Entonces, yo creo que es muy importante armar el caso para un banco, de tal forma de hacer dos cosas. Uno, disminuirle la incertidumbre al banco de que básicamente no tenga ninguna información de la empresa a la cual le va a prestar plata. Pero por otro lado, nos hace estar mejor parado en el sentido de que el banco va a decir, mira, esta persona entiende efectivamente cómo su negocio se ha venido comportando. O sea, no es alguien que esté totalmente afuera de los números y que no tenga idea de lo que está pasando en su negocio. Créanme que eso ocurre. Yo le pregunto a empresas, oye, bueno, ¿y cuánto vendiste el 2019? Y no te responden porque no saben, ¿ya? Hay harta invisibilidad de los datos, etcétera. Entonces, creo que para poder acercarse, primero, preparémonos para conseguir ese financiamiento. Y eso podemos hacerlo de distintas maneras. Por un lado, tener estados financieros bien hechos, ¿ya? Que efectivamente reflejen lo mejor posible la realidad del negocio. Ojalá poder tener un balance a marzo, ¿ya? Para que el banco pueda ver cómo esta crisis nos ha afectado desde el año pasado hasta hoy día. Armar el caso con otras fuentes de datos. Yo puedo entrar a impuesto interno y bajar todos los libros de venta, todos los libros de compra, todos los libros de honorarios, y puedo conseguir los libros de remuneraciones con mi contador. Y yo podría armar un flujito simple en que yo le muestro al banco la atracción de mi negocio y lo que les decía, cómo este negocio viene generando ventas, cómo viene generando utilidades o pérdidas en caso que las esté generando. Otro punto importante es poder, con los tips que les di de cómo puedo entender cuánto tiempo me queda, es armar efectivamente una proyección de caja, considerando las obligaciones a favor que me van a vencer en el tiempo, como cuentas por cobrar, como garantías, como devoluciones de impuestos, entendiendo cuáles son las obligaciones en contra que yo voy a tener que pagar a futuro, las obligaciones que yo ya tengo, como créditos, como cuentas por pagar con proveedores, como impuestos que voy a tener que pagar, como sueldos que tengo que pagar, quizás alguna deuda que tengo con algún socio. Y por otro lado, poder efectivamente armar una proyección de lo nuevo, de lo que viene, de lo que no son obligaciones hoy día, ¿ya? Nuevas ventas, nuevos egresos. Cómo yo veo que viene mi proyección hacia adelante. Las acciones que he tomado de disminuir los gastos, de recortar ciertos egresos que no eran relevantes para mi negocio, de acceder a los beneficios del Estado para recortar o disminuir la base de salida de plata de sueldos. Cómo esas decisiones que yo estoy tomando están impactando esa proyección de caja que yo estoy viendo hacia adelante. Me pongo en 3 escenarios, es parte del caso que yo le voy a armar al banco, lo pongo en un Excel, lo pongo en una presentación,
junto con la historia de mi negocio, de lo que hemos hecho, y me acerco al banco para poder entregarle esa información, ojalá poder defender esa información y contarle por qué le estoy pidiendo plata, ¿ya? Y por otro lado, creo que es súper importante manejar distintas alternativas, ¿ya? Yo nunca me acercaría a un solo banco. Yo en general, a la gente que he asesorado, trato de siempre llevarlos a que tengan por lo menos 2 bancos dentro del radar. Porque es la única manera que tenemos de poder, por un lado, buscar distintas opiniones sobre mi negocio y distintas intenciones de querer financiar mi negocio de distintos bancos, y no quedarme con, justo el banco que a las pymes no le ofreció nada, y por lo tanto yo, como tenía cuenta en ese banco, no puedo acceder a nada. Entonces, yo sí vería efectivamente la posibilidad de buscar distintas alternativas de financiamiento, ¿ya? Y creo que de esa manera, con la ayuda de, ojalá, el tiempo, digamos, porque acá lo que hay que lograr es darse tiempo. Todas las decisiones que tómenlas pensando en que tienen que darse más tiempo y mantenerse flexibles ante un ambiente de mucha incertidumbre. Creo que con ese tiempo, con las decisiones correctas, tomando decisiones rápido, ¿ya? No esperando para tomar las decisiones hay que tomarlas rápido, y haciendo esas cosas que les comenté para prepararse para encontrar financiamiento y para poder justificar ante un banco por qué necesito financiamiento, deberían aumentar las probabilidades de conseguirlo. Efectivamente, no hay nada que nos pueda asegurar de que un banco nos va a prestar plata, pero sí hay formas de poder aumentar las probabilidades de que eso pase. Bueno, Filip, muy bueno, clarísimo. Yo creo que todos nos quedamos con la tarea de armar el caso de cada uno de nuestros negocios. Nosotros como Agenda Pro, obviamente, como pyme también tenemos que andar armando nuestro caso siempre. Así que te queremos agradecer mucho este conversatorio. Ya llevamos más de 1 hora, así que ya es hora de ir dándolo por cerrado. Muchas gracias por todos los consejos, muy prácticos para todos quizás. Así que eso, bueno, un gran abrazo y muchas gracias. Y lo último, Nico, antes de terminar, no sé si alguien en el chat quiere hacer alguna pregunta y dejamos 1 o 2 minutos para responder. Si es que alguien tiene alguna duda y se la estaba esperando, ahora podemos responder esas preguntas. Así que por mientras esperamos, igual, Filip, también te doy las gracias, sobre todo por los consejos ahí aplicados al rubro de nuestros clientes, que en verdad han sido meses muy difíciles y no sabemos cómo va a seguir. Es lo que nos tiene más complicado a todos al final. No sabemos si esto se termina, si sigue, por cuánto tiempo, y al final, como tú dijiste, das paso a la innovación, pero todavía nos cuesta, o sea, es difícil. De todas maneras, bueno, darle las gracias de nuevo por invitarme. Nada, les dejo abiertas las puertas en caso de que alguno tenga alguna duda, canalícenla a través de Agenda Pro. Y nada, o sea, mucha suerte a todos. Manténganse con ánimo, flexibles y echando para adelante, que en algún momento todos los esfuerzos que uno haga ahora van a terminar pagando, así que eso, mucha suerte a todos. Eso, gracias, Filip, que estés bien. Gracias, Nicolás. Gracias, que estés muy bien.